Buenos días, mi nombre es Juan Felipe Castro del curso 1101 de la jornada de mañana y a continuación les sustentaré el libro de la mujer rota de Simone de Beauvoir con sus tres cuentos, la de la discreción, el monólogo y la mujer rota. Eh, Primero que todo, la de la discreción nos narra la historia de una mujer que está fascinada por la literatura, lo cual dio lugar a una fuerte discusión con su hijo y esposo, ya que ella tenía totalmente planeada la vida de su hijo con la literatura y al darse cuenta que él no quería esto, eh, se marchó de su lado. Ella siente rabia por las personas que están a su alrededor por esta decisión que toma su hijo y empieza a sentirse vacía. Eh, Ella empezó a sentirse como con una soledad ya que su familia se fue y se destruyó a raíz de esta situación. A continuación les sustentaré los temas, los cuales son el primero, la angustia de la mujer por envejecer. Este se ve a lo largo de la historia, ya que la mujer habla de que ella no acepta que está envejeciendo. El segundo es la pelea que la mujer tuvo con Philip por el nuevo rumbo que le da a su vida. Este segundo tema es el que da el inicio como para el nudo de la historia, donde la mujer y Philip toman una gran discusión, ya que Philip le toma un nuevo rumbo con su vida. El tercero es la soledad que sintió la mujer al recordar los momentos con Philip y su esposo. En este, la mujer relata una historia que se siente muy sola, ya que se destruyó su familia por lo que pasó con Philip. Y el cuarto es la reflexión que tuvo la mujer sobre las situaciones que transcurrían en su vida. Estas situaciones eran el envejecimiento, que Philip se fue, el que no le aceptaron su cuento de la manera que ella esperaba, y pues ella al final del cuento nos narra la historia de cómo ella reflexionó en lo último. Ahora, de acuerdo con los cronotopos, el primero es el lugar, es en la cama, el tiempo es la mañana, y eso haría igual un cronotopo de la angustia. Este es el cronotopo de la angustia, ya que la mujer al verse que está envejeciendo como que se siente angustiada y por eso lo puse ahí. El segundo es en la casa, en la noche, y es el cronotopo de la rabia, ya que ahí toma la discusión con Philip y por eso puse este cronotopo. El tercero es el lugar, es en el carro, el tiempo es en el día, y es el cronotopo de la tristeza, ya que ahí la mujer siente la soledad por el, por el deterioro de su familia. Y por último está en París en la tarde y el sufrimiento de la aceptación, ya que ella al reflexionar de todo lo que le pasó en su vida, lo que dije anteriormente, decide cómo ya aceptar todo y que pase su vida. Y a continuación les colocaré el sistema de personajes. Después de esto ya siguen las voces narrativas. Y en este cuento está narrado en primera y tercera persona, el singular y el plural, ya que siempre habla de un yo, y también ella habla como del ustedes. Respecto al punto de vista de la narración, yo puse que el punto de vista de la narración recae en Philip, ya que por medio de dicho personaje la autora quiere reflejar la reacción que puede tener una persona cuando está como cuadriculada su vida y que ya en un momento como que explota, y por eso Philip como que decide irse de la casa y todo eso. Después de esto, el título, cómo se relaciona con el contenido. eh, el título del cuento de la discreción de la escritora Simone de Beauvoir se relaciona con el contenido porque hace referencia a una época en la cual debían tener prudencia con sus ideologías. Un ejemplo claro de lo dichamente anterior se resalta en Philip, quien tuvo discreción con sus ideales hasta que finalmente se atrevió a comentarlas. Respecto al uso del lenguaje, está la diatopía, la diastratía y la diafasía. En la diatopía es una traducción del francés al español en lengua estándar, ya que en sus inicios el cuento, pues, Simone de Beauvoir de Francia, pues lo escribió en su lengua materna y lo tradujeron para nuestro mayor entendimiento. La diafasia utiliza un lenguaje de estrato medio francés, ya que habla de que tiene una biblioteca, tiene una casa y hace muchos viajes. Y el último es un lenguaje formal e informal,
ya que lo puse en formal porque habla como con unas personas con cierta actitud jerárquica, y informal ya que tiene una discusión con su pareja y habla con las personas de su entorno. En relación con el texto, con el hábitus del autor, puse que el texto se relaciona con el hábitus de Simone de Beauvoir porque ella pertenecía a una ideología de izquierda y por su parte de, de profesora. También a esto coloqué que Simone de Beauvoir estaba muy arraigada del feminismo, y eso se relaciona con el texto. Respecto al cómo se puede relacionar el texto con otros textos, es que en el cuento de la discreción se puede relacionar con la canción de los prisioneros, ya que en ambos habla de ideologías políticas, y se puede relacionar como lo que tuvo Philip con sus ideologías de izquierda, y en la canción que mencioné también hablan de las ideologías de izquierda. La relación del texto con el movimiento literario al que pertenece el autor eh, es muy importante, ya que Simone de Beauvoir es existencialista y las características vinculadas con el texto son las actitudes pesimistas, los cuestionamientos profundos, la elección de su punto de vista y por último la angustia en temor. Cada una explicándolas en actitudes pesimistas por parte de la mujer, los cuestionamientos profundos también por parte de la mujer cuando dice que porque está envejeciendo, y que si ella había sido mala madre para que se haya ido Philip. La elección del punto de vista está por medio de Philip, ya que Philip decide lo que quiere hacer y le da un rumbo a su vida por lo que quiere. Y por último la angustia y el temor, ya que la mujer expresa siempre una angustia por su envejecimiento y el temor de perder su familia. Con relación al cómo se relaciona el texto con la historia, es que en 1967 Francia estaba en una época de elecciones, y esto se vincula en el texto, ya que muestran unas ideologías políticas y como lo puede ser lo de la izquierda por parte de Philip. Y por último, la intención del autor. Yo puse en que la intención de la escritora Simone de Beauvoir con su cuento La Edad de la Discreción es dar a conocer cómo las ideologías que uno pueda tener pueden hacer cambiar el entorno en que vivamos, ya que si no las manejamos con mesura puede que formemos problemas y peleas, causando así el distanciamiento con las personas que están a nuestro alrededor. En continuación con la sustentación, ahora presentaré la del cuento del monólogo. En este cuento, la escritora Simone de Beauvoir nos narra la historia de una mujer, la cual sufre desde pequeña, en su adolescencia y ya como adulta, trayendo así dos matrimonios los cuales le trajeron muchas decepciones amorosas e incluso llegándose a sentir que sin un hombre no era nada, donde también vivió un sentimiento de culpa y agobio enorme por el suicidio de su hija, ya que todo su entorno comenzó a juzgarla y ella empezó a sentirse así. Respecto a eso les sustentaré los temas, y el primero es la diferencia de trato que tenía el padre con la mujer y Nanar. En este tema se ve muy evidente, ya que la mujer desde muy pequeña tuvo como un cambio o una preferencia de género, ya que preferían a su hermano antes que a ella, y a su hermano lo cuidaban mucho y a ella como que la descuidaban en todo ámbito. El segundo es el dolor de la mujer por haber crecido en un hogar violento, ya que la mujer, como en relación al anterior, la mujer siempre estuvo en un hogar donde sus padres se trataban como mal y su padre le pegaba a su madre y así. El tercero es la primera desilusión amorosa de la mujer al enterarse que su esposo la engañó. En este, la mujer en su primer matrimonio se encuentra que Albert, que es su esposo, la engañó, y por eso coloqué este tema. En el cuarto es el matrimonio que contuvo la mujer por interés económico. En este lo puse ya que la mujer tuvo un matrimonio con Florent, el cual era de un poder adquisitivo muy grande y la mujer solo lo quería por la situación económica. El quinto es la custodia legal de Francis, ya que este tiene correlación con el anterior, porque Francis era el hijo del segundo matrimonio y por el poder adquisitivo de su esposo,
él se quedó con Francis. El sexto es el suicidio de Sylvie. En este suicidio ella se siente muy culpable, ya que pensó que no le había dado como lo suficiente a su hija para que pudiera estar bien en casa, y por eso lo puse. Y por último, es el sentimiento de culpa de la mujer por la muerte de su hija, ya que la mujer siente que no pudo darle todo bien a su hija y por eso pues se suicidó. Respecto a los cronótopos, pues también son 7, y el primero es: el lugar es la ciudad, el tiempo es la Navidad y el cronótopo es de la tristeza, ya que la mujer sentía mucha tristeza por ver el trato que tenían con su hermano Nanard y que con ella como que no le ponían atención. El segundo es en casa, el 14 de julio, y el cronótopo de la rabia, ya que ella sentía mucha rabia con su hermano y lo llegó incluso a odiar por la situación que nombré anteriormente. El tercero es la casa, adolescencia y la ingenuidad, ya que eh, este es el cronótopo de la ingenuidad, porque ella era como muy, o sea, como muy idiota. Ella lo puso así textualmente en el libro, ya que a los 20 años se había casado. El cuarto es París, más el pasado y la pasión. Este es el cronótopo de la pasión, ya que ella en su primer matrimonio sí se sentía como a gusto, como bien, confortable, y por eso es el cronótopo de la pasión. El siguiente es la cama, el siguiente cronótopo es la cama, más noche, el arrepentimiento, ya que ella siente que al haberse casado por un factor económico no fue bueno para la vida de ella, y ella a lo largo de la historia como que se arrepiente. El siguiente es la casa, más 2 de la tarde, y es el desespero por haberse enterado la noticia de que su hija se había suicidado. Y por último es en París en la mañana y la desolación, ya que ella se siente triste, se siente culpable de la muerte de su hija. Eh, a continuación les colocaré el sistema de personajes que yo puse. Por cuarto están las voces narrativas, y en este cuento está en singular en primera persona, en singular en plural, y el tercera persona en singular y plural. El punto de vista de la narración yo puse que recae sobre la mujer, ya que por medio de dicho personaje la escritora nos quiere mostrar cómo se siente una mujer al estar desde tan pequeña tan marcada por una diferencia de sexos. Esto nos lo va a conocer para que veamos cómo desde la infancia puede marcarse toda la vida, y en bases entendamos las actitudes de algunas personas adultas. En relación del título con el contenido, puse que el título se relaciona con el contenido porque el significado de monólogo es un discurso que se mantiene una persona consigo misma, y esto se evidencia en el texto porque la mujer muchas veces entra como en una reflexión consigo misma. En el uso del lenguaje, eh, ya como lo dije en el anterior cuento, está la diatopía, diastratía y diafasía, siendo así la diatopía una traducción del francés al español en lenguaje estándar, la diafasía un lenguaje de estrato medio francés, ya que viajan mucho también y tienen como apartamentos y así. Y la diafasía utiliza un lenguaje informal, ya que siempre se está hablando consigo misma y es como una reflexión que tiene. En relación del texto con el hábitus del autor, yo puse que son varios aspectos. Primero que todo, esta escritora lucha por la despenalización en las relaciones sexuales, y en el texto hace referencia mucho a temas sexuales. Por otra parte, el tema de la burguesía, puesto que proviene de una familia con dicho estatus y se ve reflejado en el segundo esposo. Eh, Siguiente a esto, el deterioro de su familia, que se reflejó así en el deterioro de las dos familias como de la mujer. Y por último, es como la escritora, o sea, como que la manipulación de Benny a su pareja, así plasmándolo en la manipulación de Albert hacia su mujer. En relación con otros textos, puse que este texto se podría relacionar con una serie de Netflix que es El Bazar de la Calidad, porque en ambos textos se ve el papel protagónico de una mujer la cual sufre enredos amorosos, traiciones y engaños, siendo así en el primer texto en el momento donde la mujer tiene un esposo el cual él
uno la traiciona y el otro la engaña, y en el segundo, cuando Adrián sufre por la separación, y esto le surgen como situaciones similares. En la relación del movimiento literario al que pertenece el autor con el texto, puse que el movimiento literario al que pertenece la autora es el existencialismo, y las características que se lanzan con el texto son los cuestionamientos profundos, ya que es un monólogo, el individuo que está regido por una norma individual, ya que ella como que a lo largo de su vida se rige por lo que ella piensa, y la persona modela su mundo de acuerdo a su entorno, que es como el reflejo de la infancia de la mujer, que lo reflejó más adelante. Y por último, sus emociones de angustia y temor, al igual que en el anterior cuento, también se ven estas dos por, por las rupturas de su familia. Respecto a cómo se relaciona el texto con el contexto histórico, puse que el texto se relaciona con la época porque en dicho momento la sociedad veía a la mujer como que tenía que conformarse, tenía un rechazo y una crítica por parte de la sociedad, y estaba constituida por una mujer culta y patriarcal, donde la mujer se somete a la absoluta dominación del hombre, ya sea por parte de su padre o esposo. Esto se evidencia en el texto. Por último, la intención de la autora Simone de Beauvoir, lo puse que con su cuento monólogo es darnos a conocer cómo una situación de la infancia puede tomar relevancia en la vida de una mujer, ya que si en nuestra familia y infancia tenemos unos rasgos marcados de cosas que nos hacen daño, cuando seamos mayores tendremos dependencias emocionales o incluso una inseguridad de nosotros mismos. Por último, en los tres cuentos está La Mujer Rota, donde nos narra la historia de una mujer la cual escribió su diario, que nos cuenta la ruptura familiar que la destruyó la vida, sintiéndose sola e impotente, puesto que sus decepciones por parte de su esposo, que la engañó con una prestigiosa abogada, y sus dos hijas se fueron a continuar su vida. Los temas de este cuento, el primero es la infidelidad de Maurice a Monique, ya que este es el primero porque este como que desenlaza todo lo que transcurre en la historia. El segundo es la ruptura familiar de Monique. Esta ruptura se debe a que pues sus hijas se van como de su lado y su esposo pues le fue infiel, entonces como que también se va. El tercero es la tolerancia por parte de Monique a Maurice, y esto se ve muy implícito en el cuento, ya que una, una señora que se llama Isabel, que es amiga de Monique, le dice que sea tolerante con Maurice, ya que como que él puede hacer lo que sea y tiene que ser como pasivo. El cuarto tema es la vida de Noel antes de estar con Maurice, y esta Noel es la mujer con la cual Maurice engañó a Monique. Entonces por eso como que le puse relevancia y la puse en el cuarto tema. Y el quinto y por último, la frustración por parte de Monique, ya que ella siente que todo lo que pasó alrededor fue su culpa y como que ella se siente mala madre y mala esposa. En relación con los cronotopos, el primero es Mowins a las 3 de la mañana, y el cronotopo es el de la decepción, ya que, o sea, ella más de tomar rabia frente a la infidelidad de su esposo, como que se siente decepcionada, ya que ella siente que le ha dado todo a su esposo, pero pues al final él le fue infiel. El segundo es en la casa, en el pasado y la tristeza, ya que ella se siente como sola, se siente triste por su ruptura familiar, ya que ella, o sea, porque ella siempre como que le daba lo mejor para que su familia estuviera bien, y al ver como que todo se fue, entonces se sintió triste. El tercero es en París, una tarde y la paciencia. Este es porque la mujer como que al seguir los consejos de su amiga Isabel, como que decide tener paciencia, a ver si el esposo como que vuelve otra vez a su hogar. El cuarto es la casa en la noche, y el cronotopo es el de la envidia, ya que en el texto nos cuenta como la vida por parte de Noel, y que ella siente como cierta parte de envidia porque pues se fue con el esposo de ella. Y quinto es en París en diciembre, es el cronotopo de la soledad,
ya que al ver como que toda su familia se fue, Monique se siente frustrada y como que en las últimas partes de su diario nos cuenta que ella como que se siente mal por todo lo que pasó y se siente culpable a raíz de todo eso. A continuación les dejaré el sistema de personajes. Consecuente a esto están las voces narrativas que están en singular de primera persona y plural de primera persona y tercera persona singular y plural. El punto de vista de la narración para mí recae sobre Maurice, puesto que por medio de dicho personaje la escritora nos quiere mostrar cómo un hombre trataba a la mujer en esa época sin darle ninguna relevancia a lo que pensaba o sentía y, y como que todo lo que había dado por su familia. El, Consecuente a la relación del título con el contenido, puse que el título se relaciona con el contenido, puesto que mujer rota significa una mujer destrozada, y esto se evidencia en el texto porque la mujer se siente mal por todos los acontecimientos que pasaron en su familia. Respecto al uso del lenguaje, está la diatopía, diastratía y la diafasía. En la diatopía puse que es un lenguaje que se basa en la traducción del francés al español en lengua estándar. En la diastratía, que utiliza un lenguaje de estrato medio, ya que es una mujer también como que viajaba mucho y le gustaba mucho el tema de los viajes. Y en la diafasía puse que utiliza un lenguaje informal, ya que habla siempre como con las personas de su entorno, por decirlo así. Y eso ahí uno utiliza como un lenguaje más informal. En relación del texto con el hábitus del autor, puse que esto se relaciona mucho porque la escritora vivió una vida marcada por el machismo y se lanza con el relato en el momento donde ella siente que las mujeres no sirven para nada más allá de las cosas de su hogar. Por otra parte, que tuvo muchas rupturas familiares y esto se evidencia en el texto cuando la familia de Monique como que fue destruida. Y por último puse que el estatus de la familia de la autora y esto se debe por el poder adquisitivo de Noel. Respecto a los textos, cómo se pueden relacionar, este texto cómo se puede relacionar con otros, puse que se relaciona con la serie El Bazar de la Caridad, también una relación con el anterior cuento, y puse que se puede ver como que en esta época o sea, como que se tomaba el papel de la mujer, teniendo desilusiones amorosas, traiciones y engaños, siendo así en el primer texto en el momento donde la mujer la traiciona a su esposo y en el y como que esto le lleva a tener como una vida más triste, por decirlo así. Eh, en relación del movimiento literario con el contenido del cuento, puse que la escritora pues existía el existencialismo, estaba en el existencialismo, perdón, y las características que se enlazan con el texto son los cuestionamientos profundos, que el individuo está regido por una normativa individual, que la persona modela su mundo de acuerdo a su entorno y que sus emociones de angustia y de temor. Y esto se evidencia en el texto, ya que Monique siempre se hace como muchas preguntas, que si fue por culpa de ella que el deterioro de su familia. Eh, digamos también la tristeza generada por la ruptura familiar y con relación del texto con la historia o en el contexto histórico puse que hace referencia a muchos temas del machismo y esto se evidencia con el trato de Maurice a Monique sin dar relevancia a lo que pensaba. Y por último, la intención del autor en este último cuento puse que era dar a entender que como una mujer se puede llegar a sentir destruida por lo que pasa a su alrededor y en su misma familia, ya que se llegan a sentir frustradas en estas situaciones y llegan a puntos de vulnerabilidad, dejándose así guiar por otras personas y no tienen un punto de vista solo. Con esto concluyo la sustentación del cuento La mujer rota de Simone de Beauvoir y espero que les haya sido interesante.